Hola, Grupo Eléctrico. En este videito vamos a hacer un repaso de los conceptos vistos sobre sistemas de control. Recordemos que un sistema de control está constituido por una entrada, sistema o proceso y una salida. En este caso vamos a utilizar este aparatito que es un control lógico programable. Fíjense que este aparato va a cumplir con la función de sistema o proceso. Este aparato posee entradas en la parte superior y posee salidas en la parte inferior. En su conjunto lo vamos a utilizar como un sistema de control donde vamos a tener una entrada, un sistema o proceso y vamos a tener salidas. Los elementos de entrada son todos aquellos que nos traen información del entorno, como por ejemplo pueden ser pulsadores, interruptores o llaves, sensores inductivos o capacitivos, sensores de temperatura, detectores de barrera, sensores de presión y caudal, entre otros dispositivos también que pueden llegar a traernos información del entorno en la entrada. Los elementos de salida están divididos en dos, los preactuadores y los actuadores. Los preactuadores suelen ser relés que se utilizan como interfase, ya un poquito más adelante vamos a ver de qué se trata todo esto, contactores, relés de estado sólido, electroválvulas que pueden ser eléctricas, neumáticas o hidráulicas. Y los actuadores, que son los que vienen por lo general a continuación de los preactuadores, que serían motores eléctricos, neumáticos o hidráulicos, pilotos de señalización, balizas, sirena, a estos le vamos a llamar elementos de diálogo, y vamos a tener también cilindros que pueden ser eléctricos, neumáticos o hidráulicos. Bien, para dar un ejemplo de todo esto, vamos a pasar a este esquema, le vamos a llamar a este circuito lógica cableada, porque básicamente vamos a estar utilizando aparatos eléctricos, electromecánicos y cable. Bien, para este caso, el cliente nos pide que realicemos un circuito de control para un sistema de automáticos de tanque. Recordemos que es un circuito visto en el curso de domiciliaria. Ustedes tienen un tanque de reserva, van a tener un tanque de abastecimiento. Vamos a suponer que este está en la planta baja o en el subsuelo, este está en la terraza y necesitamos una bomba de agua para elevar el agua al tanque de abastecimiento. Bien, en este caso estamos utilizando dos flotantes, un normal abierto y un normal cerrado, conocido como automático de tanque. En realidad esto es un interruptor de posición, ¿sí? Bien, acá estamos utilizando un normal abierto abajo y un normal cerrado arriba. Hagamos un pequeño parate acá. Cuando nosotros decimos la palabrita normal abierto o normal cerrado, ¿a qué estamos haciendo referencia? Por ejemplo, acá tenemos una térmica bipolar. Esta térmica bipolar acá está apagada, entonces podemos decir que es normal cerrado. Esta térmica tripolar que tenemos al lado está encendida, con lo cual podemos decir que es normal abierto. Entonces, la térmica, ¿qué es? ¿Normal abierta o normal cerrada? Bueno, en realidad la palabrita normal nos está hablando de la condición del aparato. ¿Qué significa? Que el aparato cuando está en condición de reposo se va a utilizar la palabrita normal. Por ejemplo, cuando nosotros compramos una térmica y la vamos a instalar, la térmica está apagada. En su condición de reposo, esta térmica es abierta, con lo cual vamos a decir que la térmica es normal abierta. De hecho, fíjense en que en los gráficos se representa como normal abierto. Bien,
El automático de tanque, cuando está colgando y nosotros realizamos la medición en los cables, ahí nos va a dar un circuito abierto entre dos de los tres cables, entonces vamos a determinar que es un normal abierto. En el caso de arriba, vamos a encontrarnos con un normal cerrado. Cuando hagamos la medición entre dos de los tres cables, nos va a dar cerrado. Ahora, cuando estos aparatos cambien de posición, este normal abierto va a pasar a ser cerrado y este normal cerrado va a pasar a ser abierto. Entonces, la palabra normal únicamente se utiliza para indicar que el aparato está en posición de reposo. Bien, aclarado el asunto, ahora vamos a observar un poquito el circuito. Acá estamos colocando un diferencial tetrapolar, una térmica tetrapolar, debajo una tripolar, un contactor, una térmica bipolar, un transformador 220-24. Recuerden que estos circuitos de control tienen que tener muy baja tensión de seguridad para evitar accidentes o choques eléctricos sobre lo que es la parte de comando. Fíjense en que tenemos electricidad, esta electricidad puede ponerse en contacto con las personas que vayan a manipular acá arriba o incluso dentro del agua, dependiendo del modelo del flotante. Bien, a continuación vamos a colocar dos fusibles, que es para proteger al transformador. Si nosotros acá en la bobina del contactor llegamos a tener un cortocircuito, se llega a quemar la bobina del contactor y no colocamos fusibles, es muy probable que también se queme la bobina del transformador. Con lo cual, por ahí con un costo más bajo, que vale un fusible, estamos protegiendo el bobinado del transformador, en realidad todo el transformador en sí, porque si se quema el secundario, ya el transformador no funciona más. Con lo cual, con un costo muy bajo de fusibles, estamos protegiendo a lo que sería el transformador. Bien, fijémonos cómo va este circuito. En este caso, cuando realizamos la instalación, tenemos el tanque de reserva vacío con el flotante colgando, el tanque de abastecimiento vacío con el flotante colgando. Bien, la entrada de agua está cerrada. Hacemos todo el montaje eléctrico, fíjense que salimos del fusible, entramos al normal cerrado del flotante, salimos, continuamos con el cableado, ingresamos al común del normal abierto, del flotante, del tanque reserva, salimos del normal abierto e ingresamos a la bobina del contactor. En esta parte, denominada la parte de potencia, tenemos la fase de RCT que ingresa al 1, 3 y 5 de los bornes de esta térmica tripolar, sale de la térmica tripolar e ingresa al borne 1, 3 y 5 del contactor tripolar. Bien, como vemos, la tensión hacia abajo no va a salir hasta que no le demos tensión a la bobina del contactor. Una vez que le demos tensión a la bobina del contactor, la bobina se va a magnetizar, va a cerrar sus contactos y la bomba de agua se pondrá en marcha. Bien, ahora vamos a hacer la puesta en marcha del circuito. Pasamos a al siguiente gráfico. Abrimos la entrada de agua. Cuando abrimos la entrada de agua, comienza a llenarse el tanque de reserva y fíjense que el flotante que antes estaba en la posición normal abierto, ahora pasó a estar en la posición cerrado. Entonces, recordando un poquito cómo venía el circuito, tenemos de la salida de los fusibles, sale tensión, pasa por este contacto que está normal cerrado, continúa la tensión por este lado, ingresa al flotante y fíjense que en el contacto del flotante que antes era normal abierto, ahora está cerrado. Continúa, ingresa a la bobina del contactor, la bobina del contactor se magnetiza
le llega la fase de RST al motor, el motor se pone en marcha, en este caso la bomba de agua, comienza a elevar el agua y empieza a llenar el tanque de abastecimiento. Bien, luego de un rato, el tanque de abastecimiento, que su contacto era normal cerrado, una vez que se llenó, lo que va a pasar es que este contacto se va a abrir. Entonces, retomando un poquito con el circuito, venimos por acá con la fase a la salida de lo fusible y ahora se va a encontrar con un circuito abierto que antes era un circuito normal cerrado. Ahora vamos a tener el circuito abierto. Bien, al estar acá abierto el circuito, ya no le llega tensión a la bobina del contactor y la bobina del contactor se va a desenergizar, con lo cual le vamos a quitar alimentación al motor, la bomba de agua va a dejar de elevar y ahí va a cortar. Y ahí tenemos el sistema de automático de tanque. Bien, ahora, todo sistema automático tiene que tener un sistema manual para poder operarlo en el caso de que se produzca alguna falla. Por ejemplo, en este caso se pueden producir dos fallas. Este flotante, que el que tenemos arriba, es el flotante que va a estar trabajando constantemente. ¿Por qué? Porque cuando el abastecimiento se vacíe, la bollita va a bajar, entonces este que está abierto va a pasar a ser normal cerrado, va a mandarle alimentación a la bobina del contactor y va a poner en marcha a la bomba. Una vez que se llene, va a cortar. Entonces, el que va a pedir agua siempre o va a cortar el suministro va a ser el tanque de abastecimiento, donde tenemos este flotante que va a ser el que nos va a hacer la llamada. Bien, ahora, ¿qué pasaría si este se traba? Bueno, si este queda trabado en la posición normal cerrado, o sea, se traba abajo, lo que va a pasar es que el tanque se va a desbordar. Y si llega a quedarse trabado abierto, el tanque se va a vaciar y nunca va a pedir agua. Con lo cual, lo que vamos a hacer para solucionar este inconveniente, recuerden que estos inconvenientes le habíamos puesto un nombre que se llama perturbaciones, que son lo que va a producir que un sistema de control no sea o no salga como nosotros queremos, no sea óptimo. Bien, para resolver esta perturbación, lo que vamos a hacer es utilizar, para este caso, una llave de tres posiciones, donde tiene una posición 0, una posición 2 y una posición 1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer con esta llavecita en el circuito es trabajar con manual, automático o apagado. Si nosotros llevamos la llave a la posición 1, va a cerrar entre el contacto del medio y el contacto que está del lado 2, con lo cual, fijémonos que sale del fusible, ingresa al centro de la llave y al estar la llave en la posición 1 va a cerrar y va a estar trabajando todo el sistema de manera automática, lo que vimos anteriormente. Ahora, en el caso que alguno de los dos flotantes se trabe en la posición normal abierto, pasa a estar cerrado, cerrado pasa a estar abierto, lo que podemos hacer es, con la llave, pasarla a la posición 0 y si el tanque se estaba desbordando, lo vamos a parar. Y si no tenemos entrada de agua, porque se trabó en la otra posición, le damos al interruptor a la parte manual y lo vamos a encender. Cuando activemos en la parte manual, se va a cerrar este contacto que tenemos acá entre el centro y el lado izquierdo donde dice 1, se va a cerrar el contacto, le vamos a dar alimentación directa a la bobina del contactor y el contactor le va a dar la fase de RST a la bomba de agua y la bomba de agua va a comenzar a elevar el consumo. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre ahora si el cliente nos dice, bueno, yo quiero este mismo circuito, pero lo quiero con un controlador lógico programable? Quiero que me armen el circuito del automático de tanque con un controlador lógico programable. ¿Sí?
conocido como un PLC, CLP, relé programable. Eso va a depender la cantidad de funciones que tenga y va a depender también las características del aparato. Bueno, cosa que veremos un poquito más adelante. Bien, lo que tendríamos que hacer en este caso es modificar el circuito. Acá lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar un transformador, como en el caso anterior, que estábamos utilizando un transformador 220-24, vamos a utilizar una fuente. Una fuente que va a ser 220 volt de ingreso de alterna y vamos a tener una salida de 24 volt, pero en este caso de corriente continua. La diferencia que vamos a tener entre un transformador y una fuente es que el transformador transforma, en este caso esta fuente transforma pero rectifica, con lo cual vamos a tener corriente continua a la salida. Vamos a colocar fusibles y en este sector de acá tenemos P1 y P2 que es la entrada para alimentar el aparato. Bien, lo que vamos a hacer acá es darle alimentación. Fíjense en que a la salida de la fuente le estamos dando alimentación a los extremos de los flotantes, es decir, a los comunes de los flotantes le estamos dando alimentación. Y la salida directamente, la salida de los dos automáticos van a ingresar a I1 y I2 de este dispositivo. Entonces, en este caso van a ser los elementos de entrada que nos van a traer la información para que este aparatito comience el proceso interno y después obtener una respuesta a la salida. De acuerdo a la señal que nos va a entregar los dos flotantes, esta señal que va a recibir a la entrada, de acuerdo al proceso o programación que nosotros hagamos en el aparato, vamos a tener una respuesta a la salida. Fíjense en que en este caso estamos trabajando en la salida, le estamos dando una alimentación de 220 volt directo, porque esta salida que tenemos acá se le denomina salida de relé. Más adelante veremos que se le puede colocar un aparatito como interfase para proteger lo que es esta salida. Bien, esta salida no es nada más ni nada menos que una llave que se va a abrir y se va a cerrar cuando el aparato realice el proceso de acuerdo a la programación que nosotros le hagamos y produzca un cambio de estado. El cambio de estado sobre esta llave va a ser abierto o cerrado. Entonces, cuando determine el aparato según la programación que nosotros lo hagamos, que este contacto se cierre, le va a mandar tensión a la bobina del contactor. La bobina del contactor se va a magnetizar y va a darle tensión al motor y el motor se va a poner en marcha. Fíjense en que en este caso el preactuador que tenemos acá es este contactor y el actuador va a ser el motor. Bien, más adelante veremos cómo se realiza la programación de este aparatito. Bien, si nos fijamos con respecto a hablar un poco a lo que son las perturbaciones, cuando hablamos de las perturbaciones, la primera perturbación que dijimos que podíamos tener era la del flotante que se trabe y nosotros pudimos resolver esta perturbación a través de la llave de automático manual. En este caso les voy a hablar de otra perturbación que podemos llegar a tener, que puede ser directamente sobre la bomba de agua. Esta bomba de agua puede tener inconvenientes. El primer inconveniente que puede llegar a tener es una sobrecarga o una falta de fase. ¿Qué es una sobrecarga? Bueno, la bomba de agua trabaja en una intensidad nominal, vamos a decir que puede ser 3 amperes, y la corriente nominal de este motorcito es de 3 amperes. Ahora bien, si se llega a producir un desgaste en lo que es la empaquetadura, llega a producirse algún otro tipo de inconveniente, desgaste en los rodamientos y demás, es muy probable que esta bomba de agua
comience a elevar su valor de intensidad. Y si la dejamos funcionar igual, lo que va a producirse es que se va a terminar quemando el motor. Con lo cual, una de las fallas que puede llegar a tener esta bomba es una sobrecarga. Otra de las fallas que puede llegar a tener es una falta de fase. Los motores trifásicos, cuando pierden una fase, los motores trifásicos pueden continuar funcionando, pero se va a ver un incremento de la corriente, va a perder tensión en una de sus bobinas y se puede ver un incremento de la corriente y también se puede llegar a quemar. Con lo cual vamos a necesitar un dispositivo que proteja contra falta de fase también. Bien, para esto vamos a pasar a este aparatito que tenemos acá, que es un relé térmico. Este aparatito nos va a brindar una protección contra sobrecargas y falta de fase. Bien, cuando se produzca una sobrecarga, este aparatito lo que va a hacer es una lectura térmica de la temperatura del motor a través de la corriente, le va a llegar información y este aparatito tiene acá un contacto que se llama 9596, es un contacto normal cerrado, que estamos sacando alimentación de acá de lo fusible, alimentamos con 24, y fíjense que estamos llevándole información a I3, en este caso, a la entrada, y cuando se produzca la falla, va a producirse un cambio de estado en este contacto, con lo cual nos va a dar una información en I3 y el controlador lógico va a identificar esa falla y va a producir el o la detención del contactor para que a su vez pare el motor. ¿Sí? Bien, esto con respecto a lo que sería la sobrecarga y bueno, acá arriba le pusimos unos pilotitos de señalización para que si hay una falta de fase a la entrada poder identificarlo. Este aparatito puede actuar por sobrecarga o falta de fase. Si tenemos una sobrecarga nos va a dar la información, incluso acá en el display cuando se dispare esta señal, acá en el display de este aparatito nos puede llegar a aparecer el mensaje que el relé térmico actuó. Y para verificar si fue una sobrecarga o fue una falta de fase, tenemos estos pilotitos de señalización que si alguno de los pilotitos está apagado, claramente vamos a ver que es una falta de fase y si los tres están prendidos seguramente fue una sobrecarga. Bueno, bien, lo que viene a continuación es, vamos a ver cómo programamos a este aparatito, cómo le damos la información para que este aparato pueda llegar a funcionar. Bueno, esto es todo, nos estamos viendo y hasta luego.